La única forma de cambiar sus pensamientos es con la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella día y noche, busque y sirva a Dios, active su fe y Él le concederá los deseos de su corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias Dios por todos tus beneficios. Te amamos. Hola, qué bueno que nos acompañen en nuestra enseñanza el día de hoy. Gracias por ser parte de este canal. Hoy deseamos que esta palabra bendiga sus vidas y sean transformados al conocimiento de Cristo. Hoy hablaremos acerca de la gracia es mayor. ¿Cómo definimos la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Somos nosotros recibiendo algo que no merecemos. La gracia no se alcanza, se recibe. Jesucristo es la gracia. La verdad, la gracia no es un tema, no es una enseñanza, ni tampoco un estudio, mucho menos una doctrina. La gracia, amigos, es el Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo y nos la ha dado por medio de su muerte. Aleluya. Existen dos pactos hechos por Dios. El antiguo pacto, que se le conoce como la ley, y el nuevo pacto, que es la gracia. ¿En dónde estamos nosotros exactamente? Esa es la pregunta. En este tiempo, ¿en dónde debemos estar? ¿Bajo el antiguo pacto, que es la ley, o bajo el nuevo pacto, que es la gracia? Si alguien le hace a usted esta pregunta, ¿usted qué respondería? La respuesta sería: si usted es hijo de Dios, es nacido por medio de la fe en Jesucristo, es creyente, ha alcanzado la salvación por la fe, su respuesta debe ser: estoy bajo el nuevo pacto, soy de la gracia o estoy en la gracia. El enemigo trata de confundir la vida del creyente. El enemigo trata de que el creyente aún se mantenga en el antiguo pacto. Pero la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios ha sido redimido, ha sido rescatado del antiguo pacto y ha sido trasladado al nuevo pacto, o sea, la gracia. La ley fue dada a Moisés, pero antes que la ley llegase a los israelitas, había sido la gracia. Abraham vivió bajo la gracia y su descendencia también. Hablamos de Isaac y de Jacob. Los israelitas vivieron bajo la gracia. Cuando ellos estaban en Egipto, aunque estaban siendo oprimidos por los egipcios, ellos estaban bajo la gracia de Dios. Por eso es que Dios los rescató, los sacó con mano poderosa y con mano fuerte de Egipto, de la tierra de servidumbre, de la tierra de esclavitud, para llevarlos a una tierra prometida. La Biblia dice: a la tierra que fluye leche y miel. Dios con su gracia sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y con gracia los guió por el desierto. Esa era la gracia de Dios manifestándose en la vida de ellos. Cuando ellos iban por el desierto, la gracia, que es la misma presencia de Dios, iba en medio de ellos. La Biblia dice que Dios estaba con ellos durante el día con una nube que los cubría del sol, y durante la noche con una columna de fuego que les daba no solamente el calor, sino que la iluminación que ellos necesitaban. Y a pesar de que en un tiempo ellos estuvieron murmurando, se quejaban y reprochaban de que habían salido de Egipto,
La gracia de Dios estaba con ellos. Pero pasado 3 meses, la Biblia nos dice que los israelitas llegaron al monte Sinaí. Y estando al pie de esa montaña, Dios les dijo: yo los voy a bendecir. Ustedes serán para mí un pueblo especial. Y yo les voy a dar la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Van a ser bendecidos. Entonces el pueblo exclamó y dijo: Señor, haremos todo lo que tú digas. Y fue en ese entonces cuando Dios vino y les dio los 10 mandamientos. Pero antes que ellos oyesen esos 10 mandamientos, o antes de que ellos vieran esos 10 mandamientos, la Biblia dice que ellos ya habían desobedecido el primer mandamiento. ¿Lo recuerdan? Estando al pie de esa montaña, la Biblia dice que los israelitas edificaron el becerro de oro. Ellos anteriormente habían dicho: haremos todo lo que tú digas. Entonces vino Dios y les dio los 10 mandamientos. Pero antes de que ellos lo escucharan, ya habían desobedecido el primer mandamiento. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando ellos desobedecieron el primer mandamiento, la Biblia dice que al pie de esa montaña murieron 3,000 israelitas. La ley solo exhibe lo malo de nosotros o lo peor de nosotros. La ley viene y nos exige. La ley dice: no hagas, no hagas, no hagas. Pero la gracia nos provee. Dice: recibe, recibe, recibe. Nadie ha podido cumplir la ley al 100%. Nadie ha obedecido los 10 mandamientos tal y como Dios ha deseado que se obedezcan. Incluso los mejores hombres, incluyendo David, fracasaron en el intento por obedecer la ley. David cometió adulterio. Y hasta el día de hoy, ningún religioso, ningún maestro, nadie ha podido obedecer la ley. Entonces, Jesús vino no solamente por morir por nuestros pecados. La Biblia dice que Él vino para anular todo decreto de maldición que había en contra de nosotros mediante la ley. La Biblia dice: la ley es santa, es perfecta, porque fue creada por Dios, pero la ley no puede justificarnos. En cambio, la gracia que es en Cristo Jesús no solamente nos da el regalo de la salvación y de la vida eterna, sino que también el regalo de la justicia de la fe. Ahora, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que viven bajo las obras que demanda la ley están en maldición, porque maldito todo aquel que no cumpla fielmente todo lo que la ley dice. Bajo la ley hemos sido introducidos a una maldición. Y no es porque Dios haya creado la maldición por medio de la ley, sino que la maldición viene por no obedecer la ley. Y es ahí el problema, de que nadie puede cumplir la ley a la perfección. Podemos obedecer 2 mandamientos, pero podemos desobedecer 8. Podemos obedecer 5 mandamientos y desobedecer 5. No podemos cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios. Por más que nos esforcemos, por más que luchemos, por más que demos lo mejor de nosotros, no podremos hacerlo. Entonces, Jesús vino, la Biblia dice que Él vino para anular todo el decreto de maldición que había en contra de nosotros. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y cuando Él dio su vida, anuló todo decreto de maldición que había en contra de nosotros, o sea, la ley. La Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros.
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gloria a Dios, Él llevó nuestras maldiciones, Él llevó nuestras condenas, nuestros pecados y los clavó en una cruz. En esa cruz Él clavó todos los decretos de maldición que había en contra de nosotros, anuló los decretos de la ley y nos dio la gracia, su gracia, para que nosotros seamos nuevas personas, para que nosotros alcancemos las bondades, las misericordias y la justicia de Dios mediante la fe. Esa es la nueva vida del creyente. Esa es la vida que debemos vivir ahora, vivir por medio de la fe. La Escritura dice: el justo por la fe vivirá. No dice vivirá por sus obras, sino que dice vivirá por la fe. Pablo le dijo a los Gálatas, le dijo: ustedes han recibido el Espíritu de Dios y todos los milagros que Él hace. ¿Lo han recibido por medio de sus obras? ¿Lo han recibido por medio de la ley o lo han recibido por medio de la gracia? Él dice: el Espíritu de Dios ha sido en ustedes por medio de la gracia. Entonces deben vivir por medio de la gracia. La ley fue dada 430 años después de Abraham. Abraham vivió por fe, vivió por gracia. Y todas las bendiciones que él gozó, llegó a ser amigo de Dios. Lo vivió por medio de la gracia, por medio de la fe. Si nosotros queremos alcanzar las bendiciones de Abraham, lo vamos a hacer por medio de fe. Pero esa fe se consigue por medio de la gracia, no por medio de la ley, no por medio de los mandamientos. Esa fe se logra por medio de la gracia. Y es Jesucristo quien nos ha dado esa gracia. Por eso, la gracia es mayor que la ley. La ley nos demanda. La ley nos dice: no hagas, no hagas, no hagas. Mientras que la gracia nos dice: recibe, recibe, recibe. Es bajo la gracia que nosotros debemos vivir. Es bajo la gracia que el creyente debe vivir. En los primeros días de la iglesia primitiva existió este debate espiritual entre los religiosos y los discípulos, los seguidores de Jesucristo. Entonces Pablo tuvo que hacer el viaje a Jerusalén y estando allí se reunió junto a los discípulos y a los ancianos. Y estando en una reunión, la Biblia dice en concilio, discutían acerca de esto, porque los religiosos decían, los fariseos decían: no puedes ser salvo si no practicas o si no vives bajo la ley. No puedes ser salvo si no obedeces la ley. Entonces Pablo dice: nosotros no podemos anunciar ese evangelio. Ese evangelio no es de Jesucristo. Nosotros hemos recibido gracia, favor, misericordia. Hemos recibido la muerte de Jesucristo y con ello la justicia de la fe, con ello la gracia. Debemos anunciar la gracia a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos. Entonces, estando en concilio, Pedro dice: hermanos, no podemos poner este yugo sobre los creyentes, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido cumplir. Y cuánto más ellos lo van a hacer. La Biblia dice que la ley es un ministerio de muerte. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios. Porque el ministerio de muerte grabado en piedras, y se refiere a la ley. La ley es lo único que fue grabado en piedras. Dice Pablo, el ministerio de muerte, le llama el ministerio de muerte, grabado en piedras. Si el ministerio de muerte fue con gloria,
porque fue de parte de Dios y Moisés lo recibió. Si el misterio de muerte fue con gloria, ¿cuánto más la justicia por fe resplandecerá, aún con mucho más gloria, aún con mucho más poder y autoridad en la vida del creyente? Gloria a Dios, porque nosotros ahora somos nuevas criaturas y debemos vivir por fe, debemos vivir por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzamos esa gracia y esa misericordia cuando le recibimos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros recibimos su gracia, su misericordia, estamos bajo el nuevo pacto, vivimos bajo el nuevo pacto. Las sombras de la ley o la ley en sí no debe estar en nosotros. Ahora nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, hemos recibido su gracia, entonces debemos vivir bajo esa gracia. No debemos vivir bajo las sombras del antiguo pacto, bajo las sombras de la ley, queriendo alcanzar las bendiciones de Dios por nuestras obras, queriendo alcanzar las bendiciones de Dios por medio de la ley. Porque si pretendemos alcanzar las bendiciones de Dios obedeciendo la ley, amigo, nunca llegaremos a gozar y a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Abraham fue el claro ejemplo y es el ejemplo principal de la gracia. Todas las bendiciones que Dios le prometió, se las prometió por medio de la gracia. Él no vivió por medio de la ley, no vivió bajo la ley. Abraham vivió 430 años antes de la ley y todas las promesas de bendición de Dios sobre su vida fueron por medio de la gracia. Y todo lo que Abraham logró y conquistó y tuvo fue por medio de la gracia. Todas las bendiciones que recibimos y que queremos recibir de parte de Dios, debemos recibirla por medio de la gracia, no por medio de nuestras obras, no por medio de la ley. Ahora el enemigo trata de, aún en la vida del nuevo creyente, trata de mantenerlo bajo el yugo de esclavitud, trata de mantenerlo bajo el yugo de opresión, bajo el yugo de la oscuridad, bajo el yugo de la maldición. El enemigo trata que nos enfoquemos en cuanto a que nosotros podamos obedecer o cumplir la ley, cuando nadie pudo hacerlo. Solo Jesucristo pudo obedecer la ley y Él a través de su muerte anuló todos esos decretos para que nosotros pudiésemos alcanzar sus promesas de bendición por medio de la gracia. No debemos vivir nuevamente bajo un yugo de esclavitud. No debemos vivir nuevamente bajo el yugo de maldición. Y no es de que la ley sea mala. La Biblia dice que la ley fue creada por las transgresiones del hombre, para exhibir su necesidad delante de Dios y conocer a su Salvador. La ley nos ha conducido a Dios. La ley nos ha conducido a Cristo. Y cuando estamos ya en Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. En su muerte, Jesús anuló el antiguo pacto para la vida del creyente. En su muerte, Jesús anuló la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y eso no nos da libertinaje. Al contrario, el vivir bajo la gracia nos afirma cada día más en el Señor. El vivir en gracia nos da cada día más fe, más esperanza. En eso debemos nosotros siempre vivir. Vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Porque si nos esforzamos nosotros en cumplir la ley, no solamente estaremos apartándonos de lo que Jesús, de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también nosotros, cuando tratemos de esforzarnos de cumplir o de hacer la ley, nos daremos cuenta que vamos a obedecer una. Y cuando queramos obedecer otra y no podamos, vamos a tener un sentimiento de que no podemos obedecer. Y es ahí donde el enemigo astutamente llegará a nosotros y nos dirá: no mereces ser bendecido, no mereces que Dios te bendiga. Pero cuando vivimos bajo la gracia, decimos: la muerte de Jesucristo me ha dado todas las bendiciones que necesito. La gracia es mayor que la ley. Ya no nos sometamos bajo el yugo, ya no nos sometamos bajo el antiguo pacto. Jesús anuló ese decreto. Jesús anuló el antiguo pacto. Jesús anuló la ley para la vida del creyente, para la vida que está en Cristo Jesús. Dios dice: no quiero que seas tibio, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. La Biblia dice: nadie echa vino nuevos en odres viejos. Porque si echara vino nuevo en un odre viejo, este se rompería. De igual manera, la obra que Jesús hizo en nosotros es algo nuevo. Y el vino, que es el nuevo pacto, es algo nuevo. No podemos tener un corazón aferrado a la ley. No podemos tener un corazón aferrado al antiguo pacto, cuando Jesús ya lo anuló por nosotros. Ahora, vivamos por fe. Hagamos las obras de la gracia, las obras de la justicia. Y los regalos de la fe, los regalos de la justicia llegarán a nuestras vidas, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros seamos, sino por su gracia, por su favor y por su misericordia. Los israelitas dijeron: bendícenos por lo que nosotros hagamos. Haremos todo lo que tú digas. Y en ese mismo instante murieron 3,000 personas porque desobedecieron al primer mandamiento. Ahora, cuando vino el Pentecostés, estando los santos en el aposento alto, 120 personas reunidas en ese lugar, y llegó el Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro, por medio del Espíritu Santo, habló a las personas y 3,000 almas, 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo, fueron salvas, fueron perdonadas y fueron nuevas criaturas. Ese es el Evangelio de Jesucristo: perdón, salvación, gracia y vida eterna. La gracia es mayor que la ley. Las bendiciones de la gracia son mayores que la ley. Y Jesucristo nos da de su gracia. Vivamos bajo el nuevo pacto. Vivamos bajo la gracia. Porque la gracia es la justicia de Dios en nuestras vidas. Y por su gracia, Él nos hace libres. Que Dios les bendiga.